La carta de Santiago, una fe que actúa. Dijimos en el mensaje anterior que la preocupación principal de esta carta, no nos olvidemos, es la integridad espiritual. O sea, que haya una coherencia, que haya un acuerdo entre lo que pienso, siento, digo y hago diariamente. Eso es lo que persigue Santiago, la coherencia, la integridad espiritual. Y vimos el capítulo 1, versículo 1, y dijimos que el cristiano pertenece a Cristo, sirve a Cristo y debe vivir confiadamente bajo la soberanía de Cristo, aun cuando las circunstancias sean difíciles. ¿Cómo lo sacamos esa conclusión? Cuando dice a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, están siendo perseguidos, no están en su hogar, no tenían su templo para adorar, pero Dios estaba con ellos y son los consejos que el apóstol Santiago entrega y que nos entrega a nosotros, y que nos insta a que recordemos unas preguntas más que necesarias. Dijimos las preguntas y yo quiero introducir lo que sigue de Santiago con las preguntas que cerramos casi el mensaje anterior. Escucha. ¿Estoy viviendo para que Cristo sea servido por mí o para que Cristo sirva a mis propios intereses? ¿Qué área de mi vida todavía quiero gobernar yo en lugar de someterla a Cristo? Dijimos que a veces Cristo es un junior para nosotros. Otra pregunta. Antes de tomar una decisión debo preguntarme, ¿qué quiere mi Señor? Y no solamente qué quiero yo. ¿Se ha dado cuenta que las decisiones, primero pienso qué quiero yo, según lo que yo necesito, y después le pregunto lo que quiere el Señor? Creo que las dificultades como creyente significan un abandono de parte de Dios, o algunos hablan del castigo, ¿ya? Que Dios me abandona. ¿Cómo ha contestado esas preguntas? ¿Cómo contesto? Y la que cerramos dice, mi vida demuestra que Jesucristo es realmente mi Señor, especialmente cuando las circunstancias no son favorables. Soy cristiano cuando la enfermedad, cuando la dificultad, cuando el asunto no camina como debe caminar. Sigo siendo el mismo cristiano fervoroso, comprometido con la palabra del Señor. Bueno, preguntas que hicimos, preguntas que nos volvemos a hacer y que ahora nos van a llevar a lo que vamos a empezar a analizar este domingo, en esta reunión, que es Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjese lo que Santiago está desafiando el día de hoy. No está hablando de la prueba, no está hablando de la paciencia, no está hablando de ser perfecto, cabal y completo. Eso es lo que vamos a aprender Dios mediante el día de hoy. Cuando usted tiene abierta ahí la carta de Santiago, está mirando, y si lo comparara con otras cartas, Santiago no se da el tiempo para dar gracias o bendecir a sus destinatarios como lo hace Pablo, como lo hacen otros autores de cartas. No, ¿qué hace? Él pasa directamente a la exhortación. En versículo 1 se presenta, versículo 2 empieza al tiro inmediatamente a exhortar. Las pruebas son puestas en una posición prominente, o sea, al inicio de la carta, inmediatamente, si usted ve en el libro de Santiago, ve inmediatamente qué trata las pruebas. ¿Ya? En el versículo 2 empieza, os halléis en diversas pruebas, inmediatamente. ¿Ya? Ahora, esto sugiere, hermano, que las pruebas, ¿qué son las pruebas? Momentos difíciles por lo que los creyentes están pasando. Es una de las razones principales de que escribe esta carta. Cuando uno dice, estoy probado, estoy pasando un momento difícil, vamos a ver qué tipo, entre este mensaje y el otro, qué tipo de prueba existe, pero es un momento difícil para el creyente.
No podemos hablar que el inconverso es probado. El inconverso vive consecuencias de. Bueno, el creyente también, pero la prueba tiene un origen, tiene un objetivo, y vamos a ver algo muy interesante el día de hoy, de dónde vienen y para qué vienen las pruebas. Entonces, Santiago se caracteriza por eso, ¿ya? Muy semejante a lo que trata Pablo en Romanos y lo que Pedro también trata, muy semejante, ¿ya? Vamos a escuchar un ejemplo, Romanos 5, del 2 al 4, ¿qué dice Pablo respecto a esto? Romanos capítulo 5, versículos 2 al 4, ¿ya? ¿Por quién también tenemos entrada? ¿Eso? Sí. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ya. ¿Sí? Está hablando de una tribulación, de paciencia, de gozarnos, ¿ya? Santiago recuerda a sus lectores y a nosotros también lo siguiente. Escuche bien. Prueba, momento difícil. Ya vamos a ver cómo son originadas, qué tipo de pruebas son y para qué. Pero Santiago está recordando a sus lectores y te recuerda a ti, primero, que Dios permite que los creyentes pasen por dificultades con un propósito. Dios permite u ordena una dificultad con un propósito, Dios. ¿Ya? Ahora, ese propósito solo se puede lograr si respondemos bíblicamente y de forma adecuada. ¿Ya? Porque no solamente viene la dificultad, es cómo respondo a la dificultad. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a algo muy importante que nosotros no tenemos que olvidar, algo muy necesario, la intensa lucha con el tema del sufrimiento inmerecido. ¿Ya? O esta pregunta que vale 1.000.000, ¿por qué Dios permite que los justos sufran? Bueno, algunos le hablan de inocentes, hablemos de los justos mejor. Es cristiano, está en la iglesia, está tratando de cumplir, y sufre. Y se le detecta una enfermedad grave, o se accidenta, o pasa un momento difícil, o es difamado, no sé, pero viene una prueba, viene un momento difícil. ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Ya? Que los justos sufran. Esta es una de las preguntas más difíciles para un creyente. ¿Ya? Una de las preguntas más difíciles. A lo mejor se le han preguntado a ustedes. Le colocan los inocentes. No hay inocentes. ¿Ya? Pero los justos. ¿Por qué los justos sufren? ¿Ya? ¿Por qué ese hermano tan fiel y todo todavía no parte y está sufriendo con esa enfermedad terminal? ¿Por qué? Bueno, Santiago nos da una respuesta completa. Santiago nos da una respuesta Melissa, tu micrófono. completa. ¿Ya? Nos da. Sí, pero podemos deducir lo que él dice en sus palabras, la respuesta a esto. Podemos deducirlo. No se olvide la idea. Prueba, momentos difíciles, ¿por qué Dios permite que los justos sufran? No tenemos la respuesta exacta con Santiago completa, pero sí la podemos deducir. Y aquí, si yo quisiera cerrar el mensaje de hoy, llegaría hasta aquí. Él tiene una convicción de que el sufrimiento de los creyentes está bajo el control providencial de Dios, que solo quiere lo mejor para su pueblo. O sea, ese momento difícil, eso que está viviendo un creyente, una persona que ha sido llamada a salvación, providencialmente está controlada por Dios porque Él quiere lo mejor. Pero no lo encuentra, pero Él quiere lo mejor. ¿Ya? No olvidemos nuestro pasaje de hoy, no olvidemos. Dice que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos muchas pruebas,
porque esto tiene una consecuencia, paciencia, y esa paciencia produce que seamos perfectos, cabales y que no nos falte nada. ¿Qué está diciendo Santiago? Está diciendo que el sufrimiento tuyo, el sufrimiento mío como creyente está controlado por Dios con una intención de que sea lo mejor. No, usted no tiene enfermedad, entonces no me diga. No estamos hablando de qué enfermedad o qué sufrimiento. ¿Eres hijo de Dios? ¿Dios te ha perdonado? Bueno, estás sufriendo, estás pasando un momento difícil. ¿Lo estás haciendo? Bueno, Dios está en control de eso, porque Santiago es una fe genuina, una fe en acción. Entonces, hermano, Santiago 1.2, ubiquémonos en Santiago 1.2 nuevamente. Revise, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 2, y fíjese usted que está conectado, que su micrófono no esté abierto, porque hay micrófono abierto, por favor. ¿Ya? La exhortación de Santiago 1.2. Débora, tu micrófono. Ya. La exhortación de Santiago 1.2 no es un llamado a una psicología positiva, sino una conmovisión de Dios. Tiene el micrófono en silencio. ¿Cuál? ¿Nosotros? No, sí, tienen que escuchar nosotros. ¿Ahora? La exhortación de Santiago 1.2 no es un llamado a una psicología positiva, sino una conmovisión robusta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ver. ¿Me están escuchando bien? Si así, hagan un gesto o algo así. Aparece como cerrado el micrófono mío y lo tengo. ¿Ahí? Oh. Sí. Prueba viene de una palabra griega que es un evento providencial diseñado por la sabiduría divina. Diseñado por la sabiduría divina. Ubíquete con eso. Con el tuyo. Con alguien que esté conectado que vea si eso no estoy usando. ¿Cuál? Ah, ya. Disculpen, ¿ah? Prueba es un evento providencial diseñado por la sabiduría humana. Va a quedar terrible esta gracia. No sé por qué ¿Ya? está el micrófono apagado de nosotros. Hablando de prueba. No sé por qué está con... Sigue nomás ya. Santiago, al escribir bajo la inspiración del Espíritu, no está ignorando la realidad de la aflicción, la está ubicando dentro de la soberanía de Dios. Cuando habla aquí Santiago de prueba, está hablando de un evento que está dentro de la providencia de Dios, dentro del cuidado de Dios. ¿Ya? No está ignorando la aflicción, pero sí está diciendo que si tú eres cristiano, estás bajo la soberanía de Dios. Esa aflicción está bajo la soberanía de Dios. En la teología reformada entendemos que prueba es un escrutinio divino. Dios está haciendo algo en tu vida, en mi vida, con esa prueba. Está haciendo un escrutinio, está revisando. ¿Ya? Dios no es el autor del pecado, pero es el autor de las circunstancias que sirven para refinar al escogido. ¿Ya? La prueba entonces no es una tentación al mal, sino una calibración de la fe. Escuche bien esta frase que es muy interesante. La prueba no es tentación al mal, o sea, Dios nunca me va a probar con... Yo siempre coloco el típico ejemplo que voy al supermercado y pago con 5.000 y la cajera me da vuelta de 20. Estoy siendo aprobado si soy honrado o no. Si tú pensaste en quedarte con ese vuelto mal dado, no es prueba, es tentación al pecado. ¿Ya? A lo malo, porque estás estafando a la persona. Pero la prueba es una calibración de la fe. Dios va moldeando nuestra vida. ¿Ya? Dios va
buscando en Él la misericordia o entregando en Él la misericordia. Ahora, ilustremos esta verdad de que la prueba no es una tentación al mal, sino una calibración de la fe, una calibración efectiva. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay micrófono abierto, hermano, por favor, revisen su micrófono después que hay la grabación. El problema es que... ¿Ya? Por favor, revisen que su micrófono esté cerrado. Gracias, cierro paréntesis. Vamos a ilustrar esta verdad. Mire, no sé hasta dónde puede verlo, pero ahí dice, la prueba no es una tentación al mal, sino una calibración de la fe. ¿Ya? Ahí va un hombre caminando. Al lado izquierdo no es una tentación al mal, nunca una prueba de hacer el deseo de hacer lo malo, sino que realmente está viendo cómo está mi fe. ¿Ya? La prueba fortalece, puede y perfecciona nuestra fe. ¿Ya? Y eso es algo muy, pero muy importante que tenemos que estar mirando. O este otro dibujo, el hombre está mirando y hay una pesa, en un lado dice prueba y en el otro dice fe. ¿Ya? Una calibración de la fe. Usted sabe lo que es calibrar, ¿verdad? Regular, colocar en el equilibrio perfecto, ni más ni menos, sino, y ver cuánto está rindiendo. Eso es lo que hace la prueba, nos calibra nuestra fe. Bueno, vamos a empezar a desarrollar estos versículos con la primera perspectiva de este domingo. Vamos a estar hablando del origen soberano de la prueba. Por ejemplo, yo estoy siendo probado ahora que no me cierran los micrófonos y se escuchan los ruidos. Aparece apagado ¿Ya? el micrófono de acá. No sé, ¿ustedes me están escuchando? Si es así, responda, abran el micrófono y digan que sí. No te escuchan porque está cerrado el micrófono de acá, no sé por qué. Alguien tiene que venir. Sigue nomás. El origen soberano de la prueba. Vamos a Santiago 1, la primera parte. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ya? El origen soberano de la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ya? Cuando nosotros miramos este versículo y nos vamos a detener en dos palabras, os halléis, significa ser cercado, caer en medio de. ¿Ya? Cuando Santiago está diciendo, hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis, cuando vosotros seáis cercados o caigas en medio de, no indica una búsqueda del sufrimiento ni un error que yo cometa. Es algo que aparece, que sucede. Me cerca la prueba, caigo en medio de la prueba, ¿ya? Sí, pero ¿de qué manera? ¿Ya? De una circunstancia en que la providencia de Dios coloca de manera sorpresiva y circundante. Es Dios que nos prueba. Es Dios que de manera sorpresiva y circundante nos prueba, nos rodea. Nos rodea. Eso es hallarse. Es algo que nos rodea. No es algo que yo busco o algo que produzco. No, que Dios en su providencia nos coloca de manera sorpresiva y nos rodea con esa prueba. Interesante. El origen entonces de la prueba es soberano, es de Dios. ¿Ya? Es de Dios. Y eso es importante. El origen es de Dios. Hermano, sigue micrófono abierto, por favor, revise su micrófono. Por favor. La prueba, me están probando. ¿Ya? El origen soberano de la prueba. Os halléis. Las pruebas, hermanos, actúan como murallas que cercan al creyente bajo el decreto divino. Dios ha decretado, Dios ha permitido, ha ordenado una prueba para mi vida y me cerca con esa prueba. Es Dios. El origen es divino.
¿ya? Dios gobierna cada átomo del universo, incluyendo el sufrimiento humano, ¿ya? Y la prueba, hermano, no escapa al control soberano del Creador. Cuando es prueba de parte de Dios, cuando Dios nos ha rodeado con esa prueba, cuando Dios providencialmente la permite, no escapa de su control. Ajeno al tipo de prueba, la prueba está controlada por Dios. Entonces, hermano, si es una enfermedad, si es una desgracia grande, no escapa de la mano de Dios. Descartando los efectos del pecado, descartando la desobediencia, descartando la rebeldía, y yo estoy con la misericordia de Dios tratando de servir a Dios lo mejor posible, y viene algo inesperado, algo que me rodea, es Dios con un propósito. ¿Ya? Cuando os halléis, cuando se ha acercado, interesante la palabra, ¿ya? No que yo lo haya buscado, sino que Dios lo coloca ahí. Entonces, el origen soberano de la prueba. Dios es el autor de la prueba, o sea, de ese momento difícil que tiene un propósito divino, ¿ya? Ahora, la prueba, decía un autor, escuche bien, es un instrumento de precisión quirúrgica diseñado en la eternidad para quebrantar el orgullo humano y exaltar la gracia soberana. Muchas veces Dios permite la prueba para bajarnos del pedestal, para dejar de ser orgullosos, autosuficientes, ¿ya? Que creemos que yo muevo el mundo, que sin mí nada se puede hacer, que si yo... Ahí Dios manda la prueba para hacerme entender. Nada ocurre por azar en la vida de un hijo adoptivo de Dios. Nada ocurre por azar. Y esto responde, hermano, acerca del sufrimiento del cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Estás sufriendo? Bueno, Dios tiene un propósito. Tiene un objetivo que tenemos que saber responder. Y lo vamos a ver en el otro mensaje, dice que tenemos que tener sumo gozo. O sea, ¿estáis sufriendo y va a estar con gozo? Sí, se puede, lo vamos a ver. Pero esto responde por qué el cristiano sufre. Porque Dios está haciendo una obra, ¿ya? Y el origen soberano de la prueba. Hermano, debo cambiar el switch respecto a pasar por una prueba. A veces cuando el hermano, el creyente, está pasando por un momento difícil, o se enoja con Dios, o se victimiza, ya, pobre de mí, nadie me visita, nadie me escribe, nadie viene aquí, estoy solito. Ya, nos gustamos, así nos enseña la sociedad a victimizarnos, o al revés, nos creemos, no, si yo voy a salir de esto, si yo llamo, pido aquí, pido allá y soluciono todo. ¿Ya? Bueno, debo cambiar el switch. ¿Y cómo lo cambio? Abandonar la pregunta quejumbrosa. ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabía? ¿Por qué? Si yo soy tan fiel al Señor. Bueno, no tanto, pero yo soy cristiano hace toda mi vida. ¿Por qué me pasa esa pregunta quejumbrosa? Tengo que reemplazarla por una postura de fe que diga, ¿para qué propósito soberano Dios me ha traído a este crisol? ¿Ya? ¿Para qué propósito Dios me tiene en este crisol, me está purificando, está permitiendo en esta prueba? ¿Qué quiere cambiarme? ¿Qué actitud debo cambiar? Por eso está la prueba. ¿Ya? Para eso está la prueba. Y hay una frase que me llamó mucho la atención. Tu dolor tiene dirección y propósito divino absoluto. Tu dolor, sí, ese sufrimiento tiene un propósito y tiene una dirección y lo sostiene el Señor. Lo sostiene el Señor. Y eso es algo importante, hermano. Eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente. El origen soberano de la prueba. Si quisiéramos ilustrarlo, aquí lo podemos ver, un hombre ya purificando, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis las pruebas, la soberanía de Dios en la aflicción. Aplicación práctica. ¿Para qué propósito soberano me ha traído Dios a este crisol? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué quiere limpiar? A veces yo no sé, no lo quiero dejar, que otra cosa.
pero hay un propósito. Entonces, el origen de la prueba es soberano. ¿Ya? El diablo no te prueba, te tienta, que otra cosa, al mal. Bueno, sigamos analizando la naturaleza y el ensayo de la fe. Vimos el origen, ahora, ¿qué tipo es la fe? Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba, ¿ya? No el momento, sino el instrumento, la naturaleza. Ahí hay una palabra que se refiere al crisol del orfebre, donde el metal impuro es sometido al fuego abrasador para separar la escoria y certificar su autenticidad genuina. ¿Usted ha visto cómo se purifica el oro? Se mete en el crisol y las impurezas salen y queda el oro puro, los quilates puros. Bueno, cuando dice, sabiendo que la prueba, o sea, esa acción que está sucediendo es para purificarnos, ¿ya? La prueba, hermano, no tiene por objetivo destruir al creyente. Nunca una prueba va a destruir al creyente. Si una persona pasa por un momento difícil, dice que es creyente y abandona la fe por eso, significa que no había vida espiritual. Porque la prueba no tiene como objetivo destruir al creyente, sino verificar, purificar y validar el metal precioso de la fe regenerada por el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de la prueba. Por eso, hermano, a veces nosotros vemos personas y decimos, oye, está pasando tanto y su prueba, su fe está intacta, al revés, está más robusta. El otro día me encontré con una hermana, querida hermana, amada hermana. Oiga, yo creo que más enfermedades a lo mejor no podemos encontrar. Se cayó en la calle, estuvo, pero se le quemó la casa. Oiga, es como para escribir un tango. ¿Ya? O porque cante, no sé, Julio Jaramillo, una canción para ella, y usted ve la fe que tiene. Me abrazó una hermana que conoce a nuestros hijos desde niñito. Oiga, esa mujer está pasando por pruebas, pero está siendo validada su calidad como creyente. Y es soltera, no solterona, es soltera. Más adulta que yo. Pero una mujer con un gozo, una alegría, un espíritu de servicio, pensando en el que sufre. Hermano, y he conocido casos diferentes, mejor no los cuento. Entonces, el escogido necesita ser autenticado. Me pasó un caso que fui a vender una crucecita de oro que tenía que nunca había ocupado, etcétera, etcétera, y le echaron ácido para ver si era oro. Y me dijo, sí, oro. Bueno, para autenticar mi fe tiene que ser probada. Y no hacer probada con juguito yupi ni con Coca-Cola, con ácido, con prueba. Y ahí sale lo que ya está, si hay es auténtico o no. Por eso, hermano, muchas veces las pruebas, entre comillas, no son pruebas, son consecuencias de pecado, vidas desordenadas, desobedientes, le llaman prueba, pero no es prueba. La prueba fortalece la fe. La prueba da a conocer si es oro o no es oro. ¿Ya? La prueba de vuestra fe. La fe verdadera, que es otorgada mediante el nuevo nacimiento, soporta el fuego porque Dios mismo sustenta al creyente. O sea, un creyente verdadero soporta la prueba porque Dios está ayudando a que soporte la prueba. ¿Ya? Las pruebas actúan como un filtro infalible que distingue entre una fe superficial del terreno pedregoso y la fe salvadora, viva, perseverante, arraigada en Cristo. O sea, la prueba realmente separa la escoria de la fe verdadera. Y si no hay fe verdadera, se quema toda la escoria. Se acabó el creyente, se acabó el instrumento, se acabó todo. Nunca había sido cristiano. ¿Ya? Y eso es importante. Solo las pruebas demuestran si es verdadera o falsa mi fe. No nos gusta pasar por pruebas, pero Dios la permite para irnos purificando, para irnos haciendo mejores cristianos, fortaleciendo, ¿ya? Y para ir demostrando la obra de Él en su vida. ¿Y por qué Dios no es puro amor y todo? Porque Dios quiere pureza en mi vida. No quiere
pureza con impurezas. No quiere esa mezcla, muchas veces esa fe mezclada que yo tengo, ¿ya? Que es conveniente, ¿ya? Que es manipulada. No, él quiere una fe pura, por eso manda una prueba. Hermano, no temas al fuego de la aflicción. No temas. Si estás pasando una aflicción, una enfermedad, un momento difícil, y sabes que Dios lo está permitiendo, no lo preparaste, no es consecuencia de tu desobediencia, bueno, estás siendo probado, y aún a pesar de, no le temas al fuego. Si tu fe es genuina, el fuego no va a consumir tu alma. Eso tenlo por seguro. Lo que va a consumir son tus ataduras y falsas seguridades terrenales, revelando el oro puro de la obra santificadora de Cristo en ti. La obra o el fuego de la prueba quema lo falso y deja lo puro. Ahora, si quemó todo, no había nada, ¿ya? Entonces, si volvemos a colocar esto en una infografía, puede ser una cosa así. En el horno está produciendo, metiéndose nuestra vida, hay una pureza, algo para ser purificado. Si tu fe es genuina, el fuego consumirá tu atadura, no tu alma. Al revés, vas a salir fortalecido, creyendo más en el Señor. Pero tienes que pasar por prueba, hermano. Tenemos que pasar por prueba. El evangelio del jajaja, el evangelio de los días R, es un evangelio falso. El creyente es pasado por prueba porque necesita ser purificado. ¿Dónde está la naturaleza y el ensayo de la fe? En esto, es lo que estamos mirando. Sigamos mirando. ¿Qué produce la aflicción? ¿Cuál es el fruto espiritual de la aflicción? Dice paciencia. Estamos viendo que el origen es Dios, la naturaleza también es divina, ¿ya? Y el fruto es paciencia. Y sabe que la palabra paciencia significa permanecer debajo, permanecer firme, ¿ya? Ahora, aclaremos. Cuando uno dice, pues estoy pasando esto, no estoy pasando esto. No. Paciencia, hermano, paciencia no significa una resignación pasiva o impasible. No muestro emociones, no me da lo mismo, la verdad. O fatalista, no me queda otro. Habré sido destinado para sufrir. No. Eso no es paciencia. Eso no es paciencia, no. Ese conformismo no es paciencia. ¿Ya? No es el fruto que produce la prueba en la vida cristiana. La paciencia es una fortaleza activa, valiente, triunfante, que permanece firme frente a lo que está pasando, resistiendo, sin ceder ni retroceder. Ahí está. Es como yo contaba el caso de esta hermana. Estaba siendo probada y sigue. ¿Qué está pensando en ella? En seguir sirviendo. No que la sirvan. Que todo alrededor mío, pobrecito, mire cómo está. Qué lamentable. Hagámosle. No. Sigue sirviendo. Paciencia. Fortaleza activa. Fe activa. ¿Ya? Y esto nos lleva a algo muy interesante, a la perseverancia de los santos. ¿Ya? ¿Qué es eso? El creyente persevera o no pierde su salvación porque Dios obra incesantemente en él, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que está obrando a través de la prueba, a través de los momentos difíciles, a través de eso. Dios está obrando el querer y el hacer. No es que yo lo pueda o yo lo quiera, es que Dios lo produce en mí. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque fíjese bien, una prueba, un momento difícil, algo inesperado, estoy siendo rodeado y ahí está. ¿Ya? No es algo que yo estoy así como que pobre de mí, no, estoy activo, reacciono. Ahora, ¿por qué hago eso? ¿Por qué reacciono? ¿Por qué se produce la paciencia? Porque la prueba no produce la fe de nada, sino que extrae, fortifica y evidencia lo que ya está en mí. ¿Ya? Entonces, estoy siendo probado, y si en mí está Cristo, la obra de misericordia de Dios, ¿ya? Y si está ese carácter sobrenatural de Dios en mi vida, eso sale. Lo único que hace la prueba es extraer lo que está en mí. No produce
de la nada. La fe, ¿ya? O la prueba no produce fe de la nada. La prueba no da fe, ¿ya? Hace que salga ya lo que está en mí. Por eso es importante tener claro este aspecto de la paciencia. Entonces, hermano, no desmayes en medio de la prueba prolongada. Quizá es una vida, quizá es mucho tiempo. Y ahí está. No desmayes, no desmayes. Tu fe está creciendo, está siendo moldeado a la imagen de Cristo, ¿ya? Ahora, la paciencia no es una virtud natural que se adquiere por esfuerzo humano o fuerza de voluntad propia, no. Algunos dicen, bueno, si usted cuenta hasta 4, si hace esto va a tener paciencia. No, la paciencia en este caso no es algo o una virtud natural, es el fruto maduro y sobrenatural que el Espíritu Santo cultiva como utilizando el abono de la tribulación. ¿Cómo nos da paciencia Dios con la tribulación? No quiero paciencia entonces, pues si no tenemos que pasar. Con la abundancia, con la sanidad, con todo. ¿Cómo va a tener eso? No se necesita paciencia. Se necesita paciencia cuando llega la tribulación. Entonces, hermano, una prueba soberanamente permitida nunca destruirá la vida de un escogido. Sí, podemos pasar momentos difíciles, sí, pero la prueba va a ser que nos arraiguemos más en el Señor, que maduremos. Si yo he pasado por un momento difícil y de ese momento difícil salí destruido, casi sin fe, entonces tengo que autoexaminarme si realmente estoy en la fe. Pero si soy un creyente voy a salir fortalecido. ¿Ya? Ese fortalecido no es sinónimo que salga sano, no es sinónimo que el problema se resuelve, pero sí que crezca yo espiritualmente. Otra infografía, el fruto espiritual de la aflicción, perseverancia activa, no pasiva. ¿Ya? La perseverancia, o sea, el seguir como creyente es un regalo, una marca de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Ya? La paciencia es un fruto sobrenatural que el Espíritu cultiva utilizando el abono de la tribulación. Para ver que estamos firmes, tiene que haber tormenta. ¿Ya? Como yo le decía el otro día a una persona, queremos tener paz, pero no en medio de la tormenta. Queremos tener paz en la tranquilidad, imposible. Para experimentar paz tiene que haber tormenta. ¿Ya? Y el problema es que la sociedad del mundo, y a veces equivocadamente en la iglesia, ofrece pura paz, paz, paz. Y la palabra ya dice, cuando digan paz y prosperidad va a venir el fin. Ahora, no significa que andemos buscando la tribulación, no, pero llega, si llega la tribulación, bueno, el Señor nos va a dar esta fortaleza, este fruto, ¿ya? Paciencia. Y la meta final, de lo que estamos viendo, es el telos de la madurez. ¿Qué es el telos? Estamos aprendiendo una palabra griega. Bueno, lo vamos a ver. Lo dejé ahí porque lo vamos a ver en la misma diapositiva. Santiago 1:4 cierra diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. Fíjense bien. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, miren, ustedes aprenden cómo se dice en griego. Perfecto y cabales. Ahí está. Escrito en griego. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué significa perfecto y cabales, porque yo no soy perfecto, no soy cabal, soy perfecto ya, tranquilo. Santiago está dando ánimo, Santiago está bajo un contexto en el que la iglesia estaba perseguida, había sufrimiento, habían pruebas, y él le habla de la paciencia, habla de hallarse en diversas pruebas, etc. Y en el 4 cierra la idea diciendo lo siguiente, cuando dice la primera palabra, perfecto, alude a la madurez integral o cumplimiento del propósito al final, el telos, el final. Está hablando de qué cosa? De estar completo en todas sus partes, sin deficiencias morales ante el estándar santo de Dios. Una perfección que es escatológica, que es futura.
¿Ah? Está diciendo, más tenga la paciencia su obra completa. O sea, va a llegar un día que esto se completa. Vas a estar maduro completo, vas a estar integralmente integral. Integral significa coherente en todos los aspectos, completo en todas tus partes. ¿Ya? Ahora, ¿hasta dónde nos lleva este versículo? Es decir, pastor, me está viendo algo que no existe. Sí, acá no existe. Me lleva a lo que se llama la santificación progresiva. Aquí hay un hermano que le gusta hablar mucho de la santificación progresiva. Bueno, aquí está la corona de la santificación progresiva. El clima glorioso de este proceso redentor. El clima, ¿qué significa? Dios no desperdicia ninguna lágrima ni prueba en la vida del creyente elegido. Cada una es una pincelada maestra del alfarero destinada a conformar irrevocablemente al Hijo adoptivo a la imagen de Jesús. ¿Qué significa eso? Cada prueba Dios está formando en mí la imagen de Cristo. Está llevándome a algo que va a suceder, ¿ya? A un clímax. Todavía no llega, pero va a suceder. La santificación progresiva, ese proceso desde que somos salvos, tiene un clímax, tiene un punto máximo. O me muero o viene Cristo, ahí, el clímax. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya, ese proceso de conformación a la imagen de Cristo conlleva pruebas, conlleva momentos difíciles, que están bajo el escrutinio de Dios y bajo la voluntad de Dios. Hermano, debo tener una visión escatológica y formativa del sufrimiento, o sea, se lo explico. Tengo que mirar a futuro, no solamente hasta donde mi nariz me permite ver, no solamente en esta vida. ¿Ya? A veces nosotros miramos en esta vida, no nos alcanza a ver más humanamente, tengo que mirar hacia una eternidad. Debo ver que Dios está esculpiendo una obra maestra eterna en mi vida. Y uno necesita un tipo de forma de esculpir y otro tipo, o sea, un tipo de prueba y otro tipo de prueba. ¿Ya? Hermano, no debo buscar atajos para escapar del dolor. Que ese ungimiento, que el hermano que tiene el don de la sanidad, que la reunión de milagros. No, hermano, no busque atajos. Pide la gracia de Dios. Debo abrazar el proceso mediante el cual Dios me hace íntegro y completo en Cristo. Es un proceso. Y es diferente en cada vida. Por eso de repente a veces uno ve, este cristiano todo lo que está sufriendo y su fe está intacta. Bueno, trabaja así. Y hay otro, hermano, que tenemos que fortalecer nuestra fe. Y la prueba me va a ayudar para responder si soy salvo o no. De repente, hermano, esos cristianos no probados, y Roberto Carlos, porque tiene 1 millón de amigos en todos lados, son peligrosos. Y dentro de todo, no, yo siempre bendecido. Yo siempre, bueno, ¿y cómo eres probado que eres cristiano? ¿Ya? Yo me gustaría ser como ese hermano, impresionante. Cuidado. Ahora no significa que le haga mal siempre y nunca sale. Parece un pararrayo de gracia, el rayo que cae, le cae a él. Es cristiano, no. Pero la prueba es una señal inequívoca de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Volvemos a colocar un dibujo que se ayuda a aclarar. ¿Ya? El telo de la madurez, o sea, el punto máximo. Cuando llegamos a estar completos, ¿ya? Completo en Cristo. La santificación progresiva llega un momento en que cuando nos presentemos al Señor o Él venga ya estamos completos. ¿Ya? Dios está cumpliendo una obra maestra eterna, ¿ya? Y tengo que abrazar ese proceso. Señor, ayúdame a que ese proceso me dé la fuerza para poder seguir adelante. ¿Qué desafío más grande nos está dando el Señor a través de esto? Sí, hay cosas quizá un poquito que hay que volver a mirar, a escuchar, pero hermano, yo busqué, me prepararon este bosquejo de estos 4 versículos. Me gustó la parte gráfica. Del crisol a la madurez, el propósito eterno de Dios. Estamos hablando de que Dios permite la prueba, ¿ya? Nada sucede fuera de su control, ahí estamos viendo. ¿Qué hace esa prueba? Ensaya nuestra fe, la purifica,
¿ya? El fuego revela y purifica, estamos en un versículo. Y la prueba produce paciencia, ¿ya? Fortalece. El Espíritu produce perseverancia. Y la prueba conduce a la madurez. Dios completa su obra en nosotros cuando lleguemos. Y después hay unos consejos ahí. ¿Usted quiere esta infografía? Se la puedo mandar, pero con una condición, que me vuelva a ver el mensaje y me escribe y diga, pastor, esto es lo que más me desafió este mensaje. Y yo se los mando, las infografías que ve acá, esas que vi de cada proceso, yo se las puedo mandar. Usted dice, no importa que las voy a hacer. No, si usted la pide que se la hagan, nunca va a salir igual. ¿Ah? Eso es un detalle. Se las mando, pero con esa condición. Está quedando grabado. Usted vuelve a ver el mensaje, anota lo que más le ha desafiado y me escribe. Pastor, ¿sabe esto? Y yo acá en el correo le mando esta infografía. ¿Ya? Santiago, una fe que actúa. La prueba no tiene como objetivo destruir al creyente, sino verificar, purificar y validar el metal precioso de la fe regenerada por el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Sabes qué es prueba? Bueno, ágate del Señor. Vas a crecer, vas a ser fortalecido. La imagen de Cristo se está esculpiendo en ti. Y no es que Dios te haga sufrir, te está purificando. Y lo que sale es para la gloria de Él y para la fortaleza tuya. El Señor nos sea ayudando. ¿Ya? El próximo mensaje voy a seguir con el mismo pasaje, pero lo voy a enfocar de otra manera para ver que las pruebas son una herramienta que Dios ocupa para nuestra santificación. ¿Ya? Vamos igual metiendo en los versículos, vamos a darle otro enfoque para que nos quede bien claro esto de la prueba, que es un tema que Santiago lo escribe porque los creyentes estaban pasando por pruebas. Y saben que están pasando por una prueba muy grave: la pobreza y la explotación. El pastor ya se fue. No, me estoy yendo políticamente lo que está pasando con los creyentes. Y eso es lo que muchos creyentes no quieren pasar. Así que les desafío a que vuelva a mirar el mensaje, me escriba, yo le mando la infografía, pero primero usted lo ve, tiene que ser honrado con el Señor, me dice lo que le desafió y yo le mando, si desea, tener esta infografía. Dios nos ayude ya a no olvidar lo que dijimos. Tu dolor tiene dirección y propósito divino absoluto. Tu dolor no es al azar. Señor, gracias, porque nos enseña que son momentos difíciles, que tienen un propósito tuyo. Ayúdanos, aún como lo vamos a ver, si esos momentos lo hemos producido nosotros o hemos ayudado a que se agraven, aún así, tú tienes un propósito divino. Ayúdanos a entenderlo, a madurar, a crecer. Bendice a aquellos que están pasando por pruebas, enfermedad, dificultad familiar y de otro tipo. Ayúdanos, fortalécelos, porque son tus hijos. Ayuda a aquel que va a ver este mensaje para el crecimiento de su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.